Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una historia llena de tensión y sorpresas. Uri y su familia están enfrentando decisiones clave que podrían cambiar por completo el rumbo de su vida. Su madre no puede aceptar que su hijo se aleje de la familia, mientras que Tutieu está haciendo todo lo posible para ayudar a Uri a superar las dificultades. ¿Será capaz Uri de tomar una decisión que lo haga feliz a pesar de las presiones familiares? Y cuando Tutieu entre en esta conversación, ¿cómo cambiarán las cosas? Las emociones están a flor de piel y las tensiones se intensifican. No te pierdas lo que sucede a continuación. Quédate con nosotros y descubre cómo se desarrollan estos giros llenos de drama y emoción. En la sala de estar, Uri estaba sentado frente a su madre y el señor Tuan. El ambiente era tan tenso que cualquiera podría sentir la presión en el aire. La madre de Uri, con el rostro serio y pensativo, permanecía en silencio mientras que el señor Tuan, con una voz firme y cargada de gravedad, comenzó a hablar. Uri, tienes que entender que esto no es algo sencillo. Tu madre ha hecho todo lo posible por la familia y no puedes seguir viviendo de esta manera. Es hora de que regreses y enfrentes la realidad, dijo el señor Tuan con una determinación que no dejaba espacio a dudas. Uri, sin apartar la mirada de él, se quedó en silencio. Su expresión estaba llena de conflicto interno. Finalmente, con una voz profunda y segura respondió: «No puedo volver a la vida que tenía antes. Tengo mi propia vida ahora. Y mi madre tiene que entender eso». Las palabras de Uri resonaron en la habitación, mostrando su determinación de no ceder ante las expectativas familiares. A pesar de las presiones que recibía, sabía que su decisión estaba tomada. No podía regresar a la vida que había dejado atrás, aunque eso significara enfrentar la desaprobación de su madre y el señor Tuan. El silencio se instaló nuevamente en la sala. Uri estaba decidido, pero el peso de la situación lo mantenía atrapado en una lucha interna. La confrontación con su familia había alcanzado un punto crítico y no sabía cómo sería su futuro, pero su decisión era clara: no iba a volver. En ese momento, cuando Tutieu entró, la madre de Uri seguía sentada en la sala con el rostro fruncido y una mirada llena de preocupación. Tutieu no pudo soportarlo más y decidida se acercó con una actitud firme. «Tía, no puedo seguir viendo esto sin hacer nada», comenzó a decir su tono de voz, dejando de lado cualquier tipo de contención. La madre de Uri levantó la vista visiblemente molesta y la miró con furia. «¿Qué haces aquí? ¿Crees que tienes el derecho de intervenir en mi familia?» La rabia en su voz era evidente, y su mirada cortante dejaba claro que no aceptaba intromisiones. Tutieu suspiró profundamente, sintiendo la presión de la situación, pero respondió con firmeza, sin vacilar: «Tía, no quiero que esto se convierta en un conflicto mayor. Pero Uri es alguien a quien quiero profundamente, y no puedo permitir que sigas obstaculizando sus decisiones. Él tiene el derecho de vivir de acuerdo con sus propias elecciones». Las palabras de Tutieu eran claras y decididas, sin dejar lugar a dudas. Sabía lo que quería y lo que sentía, y no iba a permitir que nadie le impidiera estar junto a Uri, a pesar de la desaprobación de su madre. La tensión en el aire se intensificó, y lo que antes era una conversación familiar se había convertido en una confrontación abierta. Tutieu había cruzado la línea y ahora todo parecía estar en juego. La madre de Uri se levantó de golpe, incapaz de ocultar la ira que le recorría el rostro. «Mi hijo no puede vivir así.
¿Cómo puedes siquiera pensar que entiendes lo que es mejor para él? He criado a Uri durante todos estos años, y no puedo permitir que alguien ajeno como tú arruine todo lo que he construido. Su voz temblaba de rabia cada palabra cargada de desesperación y autoridad maternal. Tu Tieu dio un paso al frente con la mirada firme y sin un atisbo de miedo. Tía, si realmente quiere, Uri entenderá que él necesita la libertad de decidir su propia vida. Lo amo profundamente y estaré siempre a su lado para apoyarlo independientemente de si usted está de acuerdo o no. Dijo con convicción, dejando claro que su compromiso con Uri era inquebrantable. La madre de Uri soltó una risa fría y cargada de sarcasmo. Sus ojos relucían con dureza. ¿De verdad crees que puedes reemplazarme? ¿Eres solo una mujer? ¿Cómo podrías comprender el dolor y la preocupación de una madre? Su tono era cortante, buscando intimidar, pero Tu Tieu no dio un paso atrás. Sé que no puedo reemplazarla, respondió Tu Tieu con firmeza. Pero sí puedo amar a Uri y ayudarlo a superar estos momentos difíciles. Si su intención es realmente cuidar de su hijo, debería detenerse y permitir que él tome decisiones sobre su propia vida. Sus palabras resonaron en la sala firmes y llenas de determinación, dejando en claro que no se dejaría intimidar por la autoridad de la madre de Uri. Un silencio pesado se apoderó de la sala, envolviendo a todos en una tensión casi tangible. La madre de Uri continuaba mirando a Tu Tieu. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y agotamiento. La fuerza de su enfado se veía debilitada por la fatiga que le producía tanta confrontación. Cada respiración parecía resonar en las paredes, y la atmósfera se cargaba de emociones no dichas, de reproches contenidos y decisiones pendientes. Tu Tieu, sintiendo que la paciencia ya no le alcanzaba, decidió que era momento de marcharse. Dio un paso hacia la puerta con el corazón acelerado y dijo con voz firme: «Tía necesita tiempo para pensar. No puedo permitir que Uri sufra más por esto». Sus palabras, directas y llenas de determinación, dejaron claro que su prioridad era el bienestar de Uri, más allá de cualquier conflicto o reproche. Pero antes de que Tu Tieu pudiera abrir la puerta y salir, la madre de Uri la llamó con un tono cargado de autoridad y advertencia. «Recuerda, tú solo eres una parte del problema. No lo olvides». Esa frase quedó suspendida en el aire, dejando un sabor amargo y la sensación de que la confrontación aún no había terminado. Tu Tieu se detuvo un instante, respiró hondo y sin mirar atrás continuó su camino. La tensión permanecía, pero en su corazón había claridad. Proteger a Uri y apoyarlo en su libertad era más importante que cualquier reproche. Esa salida no solo simbolizaba su decisión de no ceder ante la presión, sino también su compromiso inquebrantable con la persona que amaba. La sala quedó en silencio otra vez, con la madre de Uri, contemplando el vacío que dejaba su partida y reflexionando sobre lo que vendría después. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay trong phòng khách, Uri ngồi đối diện với mẹ và ông Tuấn. Không khí căng thẳng. Mẹ Uri với vẻ mặt đăm chiêu, im lặng. Còn ông Tuấn thì đang nói với giọng đầy nghiêm túc. Uri, con phải hiểu rằng chuyện này không đơn giản. Mẹ con đã cố gắng hết sức vì gia đình và con không thể cứ tiếp tục sống như thế này. Con cần phải quay về nhà. Ông Tuấn nói. Ngay lúc đó, Tiểu Tiêu đến. Mẹ Uri vẫn ngồi trong phòng khách với vẻ mặt cau có. Tiểu Tiêu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bước vào với một thái độ cứng rắn. Cháu không thể đứng nhìn mãi thế này được. Tiểu Tiêu mở lời. Mẹ Uri ngước lên, ánh mắt đầy tức giận. Cô đến đây làm gì? Cô nghĩ cô có quyền
cần can thiệp vào gia đình tôi sao? Từ Tiêu thở dài, đáp lại với sự kiên quyết. Cháu không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Nhưng Uri là người cháu yêu thương và cháu không thể để cô cứ mãi cản trở anh ấy. Anh ấy có quyền sống theo lựa chọn của mình. Mẹ Uri bật dậy, ánh mắt không giấu nổi sự giận dữ. Con trai tôi không thể sống như thế này. Làm sao cô có thể hiểu được? Tử Tiêu bước đến gần, không còn sợ hãi. Nếu cô thật sự yêu thương Uri, cô sẽ hiểu rằng anh ấy cần được tự do để quyết định cuộc sống của mình. Cháu yêu anh ấy và cháu sẽ luôn ở đây để hỗ trợ anh ấy. Khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng. Mẹ Uri nhìn Tử Tiêu với ánh mắt giận dữ. Tử Tiêu không còn kiên nhẫn nữa và cô quyết định rời đi. Cô nói, cháu sẽ không để Uri phải chịu đựng thêm nữa. Trước khi đi, Tử Tiêu ra khỏi cửa, ngoảnh lại. Mẹ Uri nói, cô chỉ là một phần của vấn đề, đừng quên điều đó.